Buenas noches a todos, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Se ha iniciado la cuenta regresiva ya para el reinicio de esas relaciones tan complicadas que han existido entre Colombia y Venezuela. En las últimas horas, Nicolás Maduro dio instrucciones a su ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, de restablecer relaciones militares. Mientras tanto, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dijo que se deben reiniciar relaciones con el vecino país en lo económico, en materia de seguridad y hasta en el campo militar. Pasos que serían previos para ese restablecimiento de relaciones diplomáticas que, según el presidente Petro, tardarían unos 2 meses. Dijo que por ahora tampoco habrá nombramiento de embajadores y descartó una reunión muy pronto con Maduro. Pero es un hecho que se empieza de alguna manera a normalizar la relación con el gobierno venezolano, relación que, como decíamos al inicio, pues ha sido muy complicada en los últimos años. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, por eso nos acompaña para hablar acerca de este tema Ronald Rodríguez. Él es miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, buenas noches y bienvenido, gracias por atendernos. Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. Hablemos primero de esa conveniencia entonces, Ronald, el reinicio de las relaciones con Venezuela, ¿qué tanto le conviene en este momento a Colombia? Bueno, partamos de la premisa que Colombia y Venezuela pues tienen una frontera de 2.219 kilómetros, que entre las dos fronteras del lado colombiano y del lado venezolano viven aproximadamente 12 millones de personas, que tenemos aproximadamente 3,4 millones de compatriotas en territorio venezolano que hemos desamparado durante los últimos 3 años porque no tienen acceso a servicios consulares. Y en ese orden de ideas hay que entender que si bien la relación puede dar, por ejemplo, un impulso importante a la dinámica comercial, sobre todo del norte de Santander, quizá también del departamento de Cesar, en los próximos meses, más allá de los beneficios económicos que podamos sacar de una lucrativa relación con Venezuela, también hay que tener en cuenta el factor humanitario de una población que está en Venezuela, de una población que migra desde Venezuela hacia territorio colombiano y de toda una serie de elementos que convergen en la zona de frontera. Por ejemplo, hay más de 4.700 niños que viven en territorio venezolano, pero ante los problemas que tiene el sistema educativo venezolano, pasan todos los días a estudiar en instituciones educativas colombianas solamente en el norte de Santander. El poder normalizar la relación permitiría que estos niños pasaran en vehículos, en buses, sin tener que quedar expuestos a las redes de trata de niños, a las redes de trata de personas, a las redes de tráfico de migrantes, toda la dinámica de delitos que convergen en la zona de frontera. Y por eso es tan importante que en el menor tiempo posible podamos recuperar la relación en la zona de frontera, más adelante poder recuperar la relación consular, que también tiene una serie de dificultades, para finalmente poder tener esa relación diplomática que debe ser en dirección a lo que dijo el presidente Petro, debe ser institucionalizada, debe ser a través de los canales, las comisiones, la misión diplomática, más que de los tonos personales, que lamentablemente por mantener una relación de tonos personales es que llegamos al punto en el que nos encontramos, al peor momento de la relación entre los dos países. Ronald, usted nos hablaba entonces de algunos ya aspectos positivos que traería ese reinicio de las relaciones con el vecino país. Uno de los temas que más ha golpeado sin duda a Colombia, ese tema migratorio, ha sido la inseguridad. ¿Usted cree que eso es volver, digamos, a recomponer esas relaciones traería beneficios para poder tratar esa delincuencia que en muchas ocasiones no se puede tapar el sol con un dedo, pues vienen de venezolanos? Bueno, yo en este tema soy un poco cuidadoso porque realmente los temas de inseguridad que se viven en la zona de frontera son problemas que están asociados a las organizaciones criminales que hacen vida en esta área y que de hecho pues han aprovechado la falta de diálogo entre los dos gobiernos y que se han apoderado de dinámicas. Recordemos que en la zona de frontera convergen el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, y todo esto pues se ha convertido en un caldo de cultivo incluso para organizaciones criminales extracontinentales. En ese punto va a ser fundamental porque permitirá coordinar las autoridades de ambos lados. Obviamente ahí es difícil porque tengo que crear vínculos de confianza entre las autoridades colombianas y venezolanas. En el caso de la migración venezolana, pues hay que decir que la incidencia de la población venezolana en las actividades delincuenciales no es tan grande como se ve, es más una cuestión de percepción. Si bien hay venezolanos que participan en acciones delincuenciales en territorio colombiano, no se pueden hacer generalizaciones que además valga la pena decir que la mayoría de la gente se le olvida, pero cuando empezó la crisis
nosotros estamos viviendo exactamente el mismo fenómeno de la forma contraria. Recuerdo que en 2014-2015 el régimen de Nicolás Maduro decía que el aumento de las muertes violentas en Venezuela se debía a la llegada de los paramilitares colombianos y que la crisis económica que empezaba a vivir Venezuela ya en ese momento era causa del contrabando de extracción que se hacía en dirección a Colombia. Entonces, siempre es mucho más fácil responsabilizar al otro, al extranjero, de los temas de seguridad, pero Colombia vive un panorama muy complejo de seguridad donde la migración todavía sigue siendo un elemento insignificante comparativamente con otros que tienen muchísimo más peso, como la dinámica de reinsertados, como la dinámica de toda la lógica de no haber podido concretar los acuerdos de paz que han generado un montón de inseguridades en muchas zonas rurales de Colombia y la confrontación de grupos criminales por el dominio de espacios y rutas asociadas al narcotráfico. En el caso de la zona de frontera, el poder volver a articular a las autoridades permitirá que estas organizaciones que se estaban haciendo ricos, recordemos que ellos cobraban por el paso de los ciudadanos venezolanos y colombianos a territorio nuestro, van a tener menos capacidad de acceder a estas rentas y muy seguramente vamos a tener un pequeño pico de crecimiento porque estas organizaciones van a tratar de mantener su statu quo y ahí vamos a tener algunas complejidades, pero siempre es mejor tener diálogo con Venezuela que no tenerlo. El no haberlo tenido fue dejarle estas áreas, lamentablemente, a la inseguridad y particularmente como le dejamos también el comercio legal, es decir, cosas, productos legales como el arroz, como los productos de la canasta básica, incluso los servicios de salud que vienen los ciudadanos venezolanos muchas veces han terminado siendo intermediados por estas organizaciones y eso es fortalecer este tipo de organizaciones. Así que tenemos un gran reto y lo más difícil va a ser tener confianza entre las autoridades. Yo creo que hay algunos elementos que son de más fácil abordaje que otros. Por ejemplo, el narcotráfico es un tema de difícil abordaje porque tiene una dinámica de corrupción, sobre todo de las autoridades de seguridad de ambos lados de la frontera, pero hay otros temas en los cuales podemos encontrar muchísimo más fácil un alineamiento, por ejemplo, la lucha contra la trata de personas, particularmente contra niños, niñas y adolescentes. Creo que ahí tanto las autoridades colombianas como las autoridades venezolanas podríamos encontrar rápidamente sinergias que nos permitan ir ganando confianza, desestructurar estas redes que están en la zona de frontera y bajo esa dinámica de confianza ir construyendo diálogos que nos permitan abordar cosas más complejas como el narcotráfico. Bien, entonces serían más los puntos, por supuesto, positivos que los negativos. ¿Cree usted que habría alguno negativo de ese restablecimiento de las relaciones? Sin lugar a duda, la dinámica de la revolución bolivariana nos va a traer siempre complejidades. No podemos olvidar que Nicolás Maduro fue el canciller que destruyó toda la relación bilateral y ahora como presidente pues se ha convertido en un vecino muy complejo para Colombia. En 2015, por ejemplo, fue el que promovió el decreto 1787 con el cual pretendía fijar frontera de forma unilateral. Después hizo la expulsión de nuestros compatriotas en 2015. Todo esto pues genera una serie de elementos donde la relación va a ser marcada por una alta complejidad y particularmente Colombia se tiene que cuidar mucho de eso y el presidente Petro debe encaminar la relación hacia la reinstitucionalización, lo cual no va a querer el régimen venezolano. Por ejemplo, en materia consular, Venezuela tenía 9 consulados en territorio colombiano. Colombia tiene la información de dónde están ubicadas la población migrante, cuáles son las principales ciudades y en esas ciudades se podrían abrir rápidamente los consulados. Pero el régimen venezolano no querrá sincerar esos datos migratorios, no querrá darle pasaporte a todos estos ciudadanos y particularmente si son reconocidos dentro del sistema consular, teóricamente deberían tener derecho a participar en unas elecciones en Venezuela. Y hay aproximadamente 1,8 millones de venezolanos mayores de 18 años que deberían participar en una eventual elección en Venezuela y Nicolás Maduro no va a permitir eso porque de eso dependería básicamente la elección del próximo presidente de los venezolanos. En ese orden de ideas habrán temas que van a ser muy complejos, muy difíciles de negociar y otro tema que sin lugar a duda va a tener muchísima presión es que el ELN ya no es un grupo únicamente colombiano, también es venezolano, tiene dominio territorial, tiene componente, es decir, personas que son del ELN de origen venezolano y particularmente ha logrado penetrar varias de las poblaciones venezolanas en esa dinámica que suele utilizar este grupo guerrillero de creación de vínculos de confianza con las sociedades y eso va a hacer que Venezuela no sea un país acompañante, un país facilitador, no, Venezuela es un país parte, la negociación con el ELN es con el ELN, el Estado colombiano y el Estado venezolano.
y reconocer eso a Venezuela le va a costar muchísimo trabajo y particularmente a Nicolás Maduro. Y ahí ese será un terreno donde el presidente que aspira a la paz total, pues va a tener que convencer a Venezuela de no ser simplemente un facilitador, sino de reconocer que hay parte del territorio venezolano donde el ELN tiene una presencia y donde Venezuela tendría que entrar a negociar como lo hace el Estado colombiano. Y esas son dificultades que se van a presentar. Creo que ya quizá en el sector comercial hay algunos actores, sobre todo los restaurantes, los hoteles, el sector turístico que había encontrado un nicho en la llegada de venezolanos, en las dinámicas de movimiento migratorio, incluso el mismo aeropuerto de Cúcuta, que habrá que ver cómo quedan una vez se reabra la frontera, cuál va a ser el dinamismo de estos sectores. De pronto incluso se maximicen sus ganancias. Recordemos que Venezuela ha perdido capacidad aérea y que muchas personas que viajan de Venezuela hacia terceros países lo tienen que hacer a través de Cúcuta. Tal vez entonces la confianza, digamos, del régimen como el de Maduro va a ser lo más difícil para los colombianos y sobre todo pues para Gustavo Petro, que aunque ha tenido una afinidad, digamos, con ese modelo de gobierno, pues se ve también como en ese medio con otra mitad de Colombia que está completamente en contra de ese tipo de regímenes, ¿no? Yo creo que incluso ya hay unas señales. Ujú. Habitualmente cuando empezaba un gobierno, el primer encuentro del presidente con otro gobierno solía ser con Venezuela porque Venezuela es nuestro vecino más importante. Esta vez no fue así. El primer encuentro del presidente Petro fue con el presidente de Chile, con el presidente Boric, que representa una izquierda, pero una izquierda totalmente diferente. Es una izquierda democrática comparativamente con la izquierda autoritaria que representa Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro muy seguramente esperaba que la relación se fuera a desencadenar de forma muy ágil, un poco tratando de emular lo que sucedió entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, cuando Santos dijo que Chávez era su nuevo mejor amigo y el encuentro presidencial se dio de forma muy rápida y expedita. Hoy sabemos que era por la dinámica del proceso de paz, pero en este momento es diferente. Ya la relación, vivimos otro momento histórico, vivimos otro tipo de negociación, vivimos un momento en el cual el presidente Petro se ha acercado más a la izquierda democrática que está en el continente, una izquierda que muchas veces no comulga con Nicolás Maduro, que mantiene una distancia prudencial. Incluso recordemos que en este momento Nicolás Maduro tiene presiones muy fuertes sobre Argentina con el tema del avión que no ha podido salir de territorio argentino, mientras que Argentina, por otros lados, está buscando que Venezuela pueda regresar a Mercosur. Y el presidente Petro tiene aspiraciones de un liderazgo medioambiental en la región que riñe directamente con el tema en Venezuela. Recordemos que lamentablemente, por ejemplo, Venezuela en materia medioambiental tiene un comportamiento desastroso. El lago de Maracaibo está completamente lleno de fisuras de petróleo, de tuberías que no han sido mantenidas durante estos años. Venezuela se ha convertido en un país donde la minería ilegal se ha expandido e incluso pareciera contar con cierto beneplácito del régimen y ha permitido que potencias extracontinentales exploten de forma desmedida el territorio venezolano, incluso ocultando los acuerdos que se han construido en esa materia, alegando seguridad nacional, cuando lo que sabemos es que se está haciendo una explotación masiva de recursos en Venezuela y eso riñe directamente con el discurso medioambiental del presidente Petro, que aspira a un liderazgo en esa materia. Entonces, vamos a tener un montón de tensiones. Yo soy de los que cree que es muy poco probable que se pueda dar un encuentro presidencial con Nicolás Maduro viniendo desde Venezuela a territorio colombiano, particularmente porque hay más de 2,5 millones de venezolanos en nuestro país que han salido de Venezuela por lo que significa Nicolás Maduro. Y no hay una ciudad colombiana donde se pueda hacer un encuentro sin que se vayan a presentar manifestaciones, protestas, incluso algunos recordarán la visita de George Bush hijo a territorio colombiano que fue matizada por un montón de protestas. Estas podrían llegar a ser peor. Entonces creo que el encuentro presidencial se va a tener que hacer en territorio venezolano y eso implica también una serie de complejidades. Así que Sí. estamos en un terreno donde tenemos una relación compleja. Colombia no solamente tiene relaciones con democracias, de hecho tenemos a varios regímenes autoritarios que son aliados de Colombia y en ese momento pues Colombia tendrá que hacerlo con su vecino, que si bien es un régimen no democrático, es una dictadura, también es cierto que tenemos una dependencia o mejor una interdependencia que nos Ujú. hace necesario ese relacionamiento. Sí, y ya que usted menciona
Pues todos estos temas en los que seguramente ha caído en una especie de complicidad ese gobierno venezolano, como la minería ilegal, como el narcotráfico, etcétera. ¿Cómo cree usted que debe el presidente Gustavo Petro abarcar estos problemas? O sea, ¿cómo sería recomponer esas relaciones cuando el tema central pueden ser esas bandas criminales, ese narcotráfico, esa minería ilegal? Hay que reinstitucionalizar la relación, eso significa construir o reconstruir los canales de diálogo que teníamos entre los dos estados. En las comisiones de frontera teníamos espacio para la parte comercial, para la parte social, para la parte educativa, pero también para la parte de seguridad. Hay que mantener una relación que dependa de esa institucionalidad y no de los temperamentos y ánimos de responsables. En el caso de Venezuela, a mí me preocupa que hasta el momento la persona que parece ser la responsable de la relación con Colombia es Freddy Bernal, una persona que tiene bastantes grises y que no es conveniente que sea la persona que interactúa con el Estado colombiano. Creo que el presidente Petro tiene un reto muy grande porque Venezuela, como todos los regímenes autoritarios, tiene las dinámicas de violación de derechos humanos, tiene una lógica en la cual incluso yo tengo preocupación por nuestros compatriotas en territorio venezolano. Recuerdo que en 2014-2015, cuando se hablaban de las operaciones de liberación del pueblo, que después tanto las dichas operaciones como el FAES fueron solicitados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se desarticularan por la violación sistemática que hacían de derechos humanos. En esas operaciones murieron ciudadanos colombianos que nosotros lamentablemente no les hicimos el acompañamiento adecuado. Entonces, hay temas que son muy complejos, que van a ser muy difíciles, pero no podemos negar la interdependencia que existe entre los dos estados y obviamente pues lo ideal es que cuando el presidente Petro termine su gestión, él logre construir una agenda con los grandes temas de la relación bilateral que van desde los temas de seguridad, pasando por los temas de comercio, por los temas migratorios que son parte de la realidad de los dos países, hasta las de diferendo limítrofe que todavía no hemos terminado de resolver y los nuevos que se han abierto por el cambio de las fronteras terrestres y la necesidad de una remarcación. Entonces, son unos temas que uno debería ir construyendo en una agenda que no dependa de los gobiernos, sino de los estados. Y ahí está el verdadero reto del Estado colombiano y particularmente del presidente Petro, que no podemos decir que sea lo mismo que tratar con Chávez. Esta es un tipo de relación diferente en un momento y en un contexto sociopolítico diferente donde hay un resurgir de la izquierda latinoamericana, pero una izquierda que está dividida fundamentalmente en unos regímenes autoritarios, Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros que aspiran a una izquierda que tiene otro talante, algunos con pésimo desempeño económico, como puede ser el caso de Argentina o incluso el propio México, y otros que están tratando de construir un nuevo proyecto a partir de nuevos elementos que todavía no terminan de materializarse, como es el caso de Chile y el propio caso de Colombia. Y en ese contexto tan complejo, pues la relación entre Colombia y Venezuela también es apalancador de la relación con la Comunidad Andina de Naciones, con la CELAC, con unos espacios de interacción multilateral que lamentablemente en los últimos años han perdido capacidad y de hecho pues hoy no tenemos foros, ningún foro multilateral donde Colombia y Venezuela podamos participar conjuntamente. Recordemos que Venezuela no está en la OEA, los que están en la OEA son los representantes de Guaidó que no tienen el poder real del Estado venezolano, que no representan la autoridad real en Venezuela y que no tienen capacidad sobre el Estado venezolano, que es con el que nosotros tenemos que hablar porque es el que con el que podríamos primero lograr una negociación con el ELN, pero sobre todo tramitar toda esa agenda bilateral que es tan compleja. Ahora hablemos un poco también de Estados Unidos, ¿no? Ese papel de este país frente a ese acercamiento entre Petro y Maduro. Esto también podría significar de alguna manera el ingreso de Colombia al grupo de esos países como Cuba, Nicaragua, China, Rusia, que bueno, son claros enemigos de Estados Unidos, ¿no? No, no, creo que la relación entre Colombia y Venezuela no depende de la relación de Colombia con Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos es el aliado más importante del Estado colombiano, lo ha sido durante los últimos años y tenemos que entender que incluso Estados Unidos tiene canales de diálogo con Venezuela. Incluso recordemos que bajo la administración Duque, siendo el embajador de Estados Unidos para Venezuela, que estaba y permanecía en territorio colombiano, se reunió con las autoridades venezolanas sin siquiera notificarle al presidente Duque que eso iba a pasar. La misma canciller en ese momento, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, reconoció que no hay un canal de diálogo entre las autoridades colombianas y norteamericanas para el acercamiento a Venezuela.
Yo creo que Colombia puede manejar una relación independiente con Venezuela sin que ello signifique. Obviamente habrán algunos momentos donde habrán temas que se cruzan, temas bastante sensibles, pero Colombia debe mantener una autonomía de relación con Venezuela. La mayoría de las veces se suele pensar que si somos aliados de Estados Unidos tenemos que plegarnos únicamente a los intereses de Estados Unidos, sino tradicionalmente hay países como México que han mantenido un nivel de independencia muy fuerte a pesar de tener una estrecha relación con Estados Unidos, y no hablo propiamente de del México de AMLO, sino incluso de la México del PRI, que durante tantos años mantuvo una relación con Cuba y mantenía una relación por el otro lado con Estados Unidos sin que eso causara ruido, cuando muchos países de la región ni siquiera se le atrevían a hablar a Cuba porque sentían que podían llegar a molestar a Estados Unidos. Hoy la política exterior es muchísimo más compleja. Colombia está muy lejos de estar dentro de una dinámica autoritaria, y de hecho pues eso debe ser garantizado precisamente por el relacionamiento que tenemos con diferentes actores. Y no podemos olvidar que Colombia tiene una relación muy cercana en muchos temas con China y con la inversión china en nuestro territorio. De hecho, gran parte de nuestras obras de infraestructura están en este momento en empresas chinas, y no por eso significa que nos vamos a convertir o que nos vamos a plegar al régimen chino o que Xi Jinping nos vamos a convertir en una especie de satélite. No, todo lo contrario. Colombia mantiene un nivel de independencia y tiene una relación comercial muy nutrida con el Estado chino sin que el Estado chino sea propiamente una democracia o que Colombia se vaya a imitar al Estado chino. Yo creo que Colombia tiene unos márgenes de maniobra bastante interesantes, tiene que recuperar el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela, que además fue un embeleco de la revolución bolivariana pensar que podía prescindir de Colombia. Recordemos que en el 2006 Venezuela se retira de la Comunidad Andina de Naciones y cambia como proveedor de sus importaciones a Colombia por otros países como Argentina en materia de carnes y demás. Y esto pues implicaba unos altísimos costos para ellos, pero en ese momento tenían cómo sufragarlos. Hoy ya no. Hoy dependen del mercado colombiano. Colombia tiene muchísimas más capacidades que antes. Antes Venezuela tenía una diplomacia petrolera que llevaba a los circuitos multilaterales y nos presionaba. Recordemos que incluso cuando expulsaron a nuestros ciudadanos, lograron detener el tema en la Organización de Estados Americanos precisamente por esa diplomacia petrolera que ejercía Venezuela sobre los países del Caribe, pero hoy Venezuela ya no tiene ese vínculo con los países del Caribe, ha incumplido muchos de sus acuerdos, y eso nos da un margen de maniobra donde podemos negociar de otra manera con Venezuela. Y creo que la apuesta es correcta cuando el presidente Petro dice que hay que reinstitucionalizar la relación, y a eso hay que apuntarle, no Sí. al temperamento como nos acostumbró la revolución bolivariana durante estos años, donde depende de personas más que de instituciones. Entonces tendría que ser muy prudente, digamos, esa relación, incluso ese encuentro, ese posible encuentro entre Petro y Maduro para que no golpeen ni siquiera en el mensaje que se le envíe a Estados Unidos o a otros países. Yo creo que nuestra agenda bilateral no puede depender de terceros, están por Ujú. encima de los intereses del Estado colombiano y muy seguramente de los intereses del Estado venezolano. Será una relación y una dinámica bastante compleja, pero Colombia, por eso lo digo, tiene que fijar su propia agenda. Por ejemplo, hay temas que sabemos que le causan mucho escozor al Estado venezolano, ni siquiera al chavismo, sino al Estado venezolano, como son los temas limítrofes que hemos tenido casi que congelados durante casi 20, 30 años, y que es necesario que tengamos algunos abordajes, sobre todo porque estos son temas que pueden ser importantes para Colombia en el futuro mediano en materia de explotación petrolera, y ahí tenemos que empezar a conversar. Íbamos adelantados, había una negociación secreta durante el gobierno de Hugo Chávez, habíamos avanzado incluso en la hipótesis de Gómez Rondón, pero eso pues, terminó siendo saboteado por los venezolanos, y cosas como esas hacen parte de la negociación. Nosotros tenemos una agenda con Estados Unidos, pero nuestra agenda con Venezuela debe atender a nuestros intereses con Venezuela. Y eso atraviesa desde asuntos de seguridad hasta asuntos territoriales, asuntos de comercio. Por ejemplo, el año pasado el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela estaba en 391 millones de dólares. En este momento, según la Cámara de Comercio y hoy nuestro ministro de Industria y Comercio, ya íbamos en la mitad del año en ese mismo intercambio. Es decir, ya habíamos logrado lo que hicimos en todo el año pasado en solamente la mitad del año. Si se logra abrir la frontera, se logra establecer la relación comercial, podemos llevar nuestros productos a Venezuela,
el intercambio comercial para finales de año podría llegar a ser de 1.000 millones de dólares e incluso de 2.000 el próximo año. Y eso implicaría tendría un efecto real y directo sobre el departamento de Norte de Santander, que es uno de los departamentos que tiene peores indicadores en materia de desempleo, en materia de pobreza, en materia de desigualdad, que mejoraría considerablemente a la región. Y obviamente, pues eso es parte de ese proceso de tener una relación con Venezuela. Y ahí está el verdadero reto. La mayoría de países tienen relaciones con diferentes actores y Colombia pues va a tener que jugar un poco con esta dinámica, entendiendo que Venezuela no es una democracia, que es un régimen dictatorial y que no hay vínculos de confianza entre nuestros cuerpos de seguridad, lo cual tensiona, genera mucho ruido en algunos momentos y que, siendo paradójicamente Nicolás Maduro un hijo de colombiana, ha sido el peor presidente de Venezuela para los intereses colombianos. Sí, bueno, y también es un nuevo aire, ¿no? Para Venezuela, muy rápidamente y ya para terminar, porque se nos está agotando el tiempo en sala de prensa, Ronald. Ese nuevo aire para Venezuela también lo beneficiaría en ese tipo de restablecimiento de relaciones como con la colombiana. Sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Y creo que Nicolás Maduro tratará de cobrar factura por el lado del reconocimiento y en algún momento esbozará el discurso de que ha derrotado el cerco diplomático, ha derrotado a la oligarquía colombiana y a los yanquis norteamericanos, pero eso será parte de una narrativa y un discurso que él tratará de imponer, pero que no tiene por qué hacernos mella. Nosotros tenemos que anteponer nuestros intereses, imponer las necesidades que tenemos y buscar que la relación comercial sea beneficiosa para ambos, porque de ello dependerá el crecimiento económico y el mejor estar del departamento de Norte de Santander y de la zona de frontera, y particularmente de la protección de nuestros ciudadanos en territorio venezolano, que durante 3 años los hemos dejado desamparados, ahí sí, en manos de un régimen violador de derechos humanos, cuando era más que necesaria el acompañamiento del Estado colombiano a esos ciudadanos. Y a la final, como usted lo dice, Ronald, pues es la gente, el pueblo, el que siempre resulta afectado y resulta quedando en la mitad de esa ruptura de relaciones entre dos países tan cercanos y que se necesitan, como lo hemos visto aquí en sala de prensa. Pues muchas gracias por estos minutos. Es Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ayudándonos a entender lo complejo de este tema, pero también lo necesario que es en este momento para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Hasta aquí sala de prensa. Sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche para todos.